La presentación de ahora trata dos temas principales. La primera, como decía el profesor, es si tenemos varios sitios operacionales, cómo podemos formar un pool de repuestos y qué tipo de ahorro obtenemos. Y el segundo está en lo siguiente. Ya tenemos un pool de repuestos y nos vamos a dar cuenta que conviene tenerlo. Pero después, ¿quién paga qué costo? ¿Cómo se reparten? Hay algunas estrategias que son malas, otras que son buenas, y eso es lo que vamos a hacer. El caso lo voy a presentar desde el punto de vista de la aerolínea. No tiene por qué ser aerolínea la aplicación que esto tiene necesariamente, pero para fijar ideas pensemos en dos sitios operacionales en este caso. Pensemos en uno primero. Un sitio operacional que tiene una flota de avión, y esa flota de avión a su vez tiene componentes. Nos vamos a fijar en un tipo de componentes que ya vamos a asumir que son críticos por un análisis de priorización previo. Ahora, este sitio operacional, esta base, va a optimizar su stock de componentes individualmente. Va a llegar a cierto nivel en base a costo global, por ejemplo, en base a otro nivel de servicio, o sea, otro indicador de servicio. Y con eso va a determinar que tienen que tener cierto nivel de stock. ¿Qué pasa si hay más sitios? Que pueden pertenecer a la misma empresa o pueden pertenecer a empresas distintas. En esta figura observamos un sitio A, B y C. No tiene por qué ser el mismo tamaño, no tiene por qué tener las mismas características particulares. Por ejemplo, puede variar el tamaño de la flota. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Conviene colaborar entre las faenas? ¿No conviene? ¿Conviene optimizar cada uno por su cuenta? La evidencia, en general los estudios, muestra que conviene colaborar. Conviene hacer un inventario común y enviar repuestos a las que necesitan. Por supuesto, si yo necesito una base en cierto momento, también me van a enviar de vuelta. Y con eso puedo aumentar, podemos aumentar el desempeño sin requerir un costo adicional. Ahora bien, esto nos permite alcanzar, por ejemplo, como esta figura de arriba, a iguales niveles de servicio, se aumentan las flotas, podemos requerir un menor stock de repuestos. Esto disminuye, por ejemplo, directamente los costos de inversión. La pregunta es, ¿cómo comparto? Porque, por ejemplo, está claro que reduce los costos, eso lo dice la letra. Podemos ver en la figura de arriba que de los tres sitios que teníamos al principio, si cada uno optimiza por separado, cada una de esos gráficos representa el costo, la suma de sus costos va a ser mayor, aquí si lo optimizamos como sistema. Entonces nos conviene, pero una vez que nos conviene, ¿cómo lo repartimos? ¿Cómo repartimos ese pool, el costo global de ese pool en cada uno de los miembros? Sobre todo, ¿cómo lo repartimos? Por ejemplo, si es que alguno de los miembros quiere tener un stock de reserva. Ellos dicen, ya, yo quiero compartir repuestos con las demás bases, pero quiero compartir hasta cierto nivel más. Yo quiero tener, por ejemplo, uno de reserva fijo, por seguridad. ¿O qué pasa, por ejemplo, si tienen distintas tasas de falla? ¿Es justo que paguen lo mismo? ¿O distinto número de aviones? Entonces, esas dos preguntas, stock óptimo y cómo repartir los costos, van a ser los que vamos a hablar en el trabajo. El objetivo principal va a ser estudiar la estrategia de distribución de costos en un pool de repuestos. Para eso pensemos en el siguiente caso. Tenemos tres bases de avión. La base A tiene 15 componentes, base B 10 y la base C 8. Estamos hablando de componentes. Los parámetros, vamos a escoger los comunes por simplicidad, son los siguientes, que son aproximadamente válidos para la industria aeronáutica europea. Con esto, la primera pregunta es, ¿cuánto stock tener y dónde? A la vez, y de manera conjunta, vamos a determinar hasta qué punto se comparte. ¿Cuánto stock quiero mío reservado en mi propia base? ¿Y cuánto stock voy a compartir con lo otro? ¿A qué me refiero a compartir? Si la base B, por ejemplo, le falta un repuesto y la base A tiene. La base A le va a mandar un traspaso lateral, que se llama. Y el segundo punto es, ya que tenemos un stock global, un stock de sistema, ¿cómo repartimos los costos? ¿Y cómo podemos decir si esa distribución de costos es apropiada o no es apropiada? Para el primer punto, para los más interesados, después podemos discutirlo con más detalle, más allá de la presentación. El modelo que utilizamos de repuesto es un modelo basado en cadena de Markov. Con eso vamos a obtener indicadores de servicio, indicadores logísticos, y después vamos a minimizar el costo global. Para el segundo punto, vamos a utilizar criterios de teoría de juegos cooperativos para ver qué criterios son al menos válidos. No digamos que vamos a llegar al mejor criterio de todos, pero sí descartar un buen grupo que va a ser ineficiente. Entonces, ¿cuál va a ser el costo global que vamos a considerar? El primer componente es el costo de almacenamiento, principalmente el capital de tenue, además de seguro y almacenamiento. Luego el costo de transporte, es decir, el costo de enviarle un repuesto, un componente,
a otro sitio si es que lo necesitan. Finalmente, el costo de falla como lo que se deja de percibir cuando existe indisponibilidad. Está en realidad cuando existe una orden por repuesto que no está satisfecha. Este costo global lo minimizamos y buscamos dos variables: el stock en cada base y cuánto stock de ese quiero para mí, no quiero compartir. Para este caso en particular obtenemos el siguiente resultado: si las tres bases que presentamos al principio operan en conjunto, el costo global es 182.2 unidades monetarias. El stock óptimo en cada base, en A es 4, en B es 2 y en C es 2 componentes. Además, para este caso la optimización nos dice que comparten todo, es decir que yo siempre que tengo un componente a mano y tú lo necesitas, yo te lo mando, no tengo nada reservado. Ahora esto es para estos parámetros, no tiene por qué ser así. Puede ser que yo, por ejemplo, comparto hasta 2 y después no quiero seguir compartiendo. Esto lo determina de manera conjunta con el stock el problema de optimización. Ahora, ¿cómo se compara esto? En comparación ¿cómo se compara esto con cada base actuando por separado? Arriba, los gráficos de arriba muestran el costo que alcanzaría cada base si se optimiza por separado. Entonces, si el sitio A, por ejemplo, decide, no, yo no quiero ningún sistema, quiero optimizar mi inventario solo, obtenemos un costo de 109.8. Y vemos que la suma es mucho mayor que si los tres hubieran conjuntos, como un solo tomador de decisiones central. El ahorro obtenido es de 34%. 34% para todos. Es el ahorro que se obtiene solamente por formar un sistema y tomar decisiones de manera conjunta y centralizada. En este punto nos damos cuenta claramente que cooperar vale la pena. Pero surge la pregunta: ¿cuánto paga cada uno? En este momento sabemos que los 182.2 son del sistema. Es el costo que vamos a alcanzar como sistema y que nos conviene, porque en la suma de eso va a ser menor que actuando por separado. Pero ¿cuánto paga cada uno? ¿Cómo podemos decidir eso? Para resolver esta pregunta, voy a presentar dos ejemplos de estrategia de distribución de costos. Estas estrategias son arbitrarias, pero uno puede pensar en otras, pero sirve para ejemplificar el caso. La primera se trata de lo siguiente: repartamos los costos de manera proporcional al ahorro de repuesto. Si yo ahorro el doble de repuesto, por ejemplo, si antes tenía 4 y ahora tengo 2, si yo ahorro el doble de repuestos que otra base, entonces puedo pagar el doble, me exigen pagar el doble. La segunda estrategia va a ser por tasa de falla. Supongamos que la primera opción es ahorro de repuesto. Y contra esa estoy comparando otra estrategia de distribución de costos, que dice el costo que yo voy a pagar, el costo del sistema, la fracción de esos 182 unidades monetarias de antes del sistema, va a ser proporcional a mi tasa de falla local. Ahora, en este momento tenemos dos estrategias de costo, dos estrategias para repartir costos en el pool. ¿Cómo podemos evaluarlas? Vamos a considerar dos criterios. El primer criterio es que todo el ahorro se reparte. Es decir, todo ese ahorro del 34% tiene que quedar para algún miembro. Entonces, es un criterio de eficiencia. Todo el ahorro generado se reparte entre los miembros. La suma de los costos debe dar el costo de reducción. Y el segundo criterio es que cada participante debe estar mejor que actuando solo o actuando en otro grupo. Y esto es un tema de estabilidad. Por ejemplo, básicamente dice, para que el grupo de 3 bases tenga sentido actuando solo, tiene que ser mejor que cada uno actuando por separado, pero también tiene que ser mejor que cada uno actuando en grupo dado, porque si no resulta que todos se pueden agrupar y dejar al otro por separado porque pueden acceder a mejores selecciones. Como resumen, tenemos dos estrategias, una por ahorro de repuesto y otra por costo de falla. Y tenemos dos criterios: que todo el ahorro se debe repartir y que se debe estar mejor que en cualquier otro grupo. Para cada una de estas estrategias vamos a evaluar los dos criterios. Para la primera estrategia, por ahorro de componentes, vemos que si la aplicamos, el ahorro va a ser como sigue. Los 182 se reparten para la base A, B y C, como dice el siguiente gráfico. 45.54 para la base A y C y el resto para el sitio B. Vemos que todo el ahorro generado en comparación a este se reparte, es decir, la suma de los costos se reparte para cada uno y acceden a una suma que es menor que el otro. Por lo tanto, cumple el primer criterio de eficiencia. La estrategia de la tasa de falla observamos que es lo mismo. Se reparte de manera distinta, pero sin embargo se reparte todo. Por lo tanto, este criterio, que puede parecer un poco trivial, pero en realidad la idea es que reparta todo el ahorro, también se cumple. Vamos al segundo criterio. Estamos con la estrategia de ahorro por componente, es decir, lo que yo ahorro por componente es proporcional a lo que pago. Entonces, cada participante está mejor que otra coalición. Si ahorramos cada base por separado, nos damos cuenta que sí.
Vemos en la figura que cada base actuando por separado paga más de lo que pagaría actuando en el grupo de red. Por lo tanto, en ese sentido es estable. Pero, en este caso en particular, y por eso escogí esta distribución de costo para mostrarles que realmente no funciona, resulta que el costo de B más C es 136, mientras que el costo de B más C actuando por separado, dejando fuera A, es 128. ¿Qué quiere decir esto? Que si actúan los tres juntos con esta estrategia, B y C van a estar pagando más que si actúan por separado dejando de lado A. Entonces no es estable, porque realmente si están los tres juntos, B y C pueden ponerse de acuerdo. Oye, en realidad nosotros si nos ponemos de acuerdo por separado, dejando de lado la otra base, podemos pagar menos en conjunto. Entonces esta estrategia de costo no es aceptable desde ese punto de vista. ¿Qué pasa con el otro criterio? Nos damos cuenta que tenemos que evaluar no solamente cómo actúa cada uno por separado, sino que cómo actúa cada una de las distintas coaliciones que se pueden formar. El siguiente gráfico muestra en las barras verdes el costo óptimo por cada coalición. ¿Qué pasa si esas coaliciones actúan dejando lo demás fijo? Y el costo naranjo muestra cómo se comporta cada participante dentro de la estrategia por costo de falla. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en AC, la barra verde quiere decir que la barra verde es el costo que alcanzarían A y C actuando como un conjunto, dejando de lado a B. Y la barra naranja es la suma de lo que paga A y C en la estrategia de los tres juntos. Vemos que K siempre es menor y es igual para los tres juntos, que es el primer criterio de eficiencia. Entonces, en este caso, si es estable, siempre las bases van a preferir actuando de 3 que de 2 o de 1. Por lo tanto, esta estrategia sí es aceptable. Como ven, esta es una visión súper parcial de la forma de repartir los costos. De hecho, uno podría pensar en muchos más criterios, un concepto de justicia, varias otras formas de repartirla, pero por lo menos esto nos da un enfoque cuantitativo y en cierta medida objetivo de qué estrategias descartar y qué estrategias por lo menos pasarles para una segunda evaluación. La conclusión. La primera es que el pool produce ahorro, en este caso 34% del costo global para todo el sistema. La segunda es que tenemos estrategias para evaluar la estrategia de distribución de costos y criterios objetivos y que se pueden cuantificar. Y la última, que es da herramientas para todos lados. Por un lado, las aerolíneas pueden decidir cómo repartir los costos si actúan por separado, pero por otro lado pensemos en un proveedor de componente externo. Ese proveedor puede usar este enfoque para ver cuánto debe pagar cada uno, de modo que sea alcanzar, por ejemplo, propiedades de estabilidad. Y eso sería. ¿Hay preguntas?